Capítulo 4. Enfermería. Basura, grita Cody. Ya hemos llegado. El droide médico, Tu Wambi, alzó su mirada vacía. La oyó mientras procedía a inyectar una dosis de colto en el brazo izquierdo del preso Dog, que yacía tendido en la litera más grande del centro médico. Segundos después, el Dog se retorció y arqueó la espalda, sacudió las piernas, bajó la sábana y luego se puso rígido, haciendo gala de un rigor mortis muy convincente. Enhorabuena, exclama Cody, lo has matado. Parece que le has ahorrado otros 400 créditos al Imperio. Dio una palmadita en el hombro del droide médico. Buen trabajo. Así se trabaja en equipo. El Tu Wambi la miró con cierta alarma, pero yo no. Déjame hacer una prueba rápida, solo para confirmar la hora de la muerte. Cody se agachó, puso al Dog sobre un costado y lo fue empujando hasta que cayó de la cama con un ruido sordo. Segundos después, el preso se incorporó con un alarido de disgusto y volvió a tumbarse en la litera, donde la miró frunciendo el ceño y gruñendo alguna maldición entre los dientes. Parece una recuperación milagrosa, dijo Cody sonriendo. Otra de tus numerosas habilidades, por lo visto. Un enfoque ciertamente irregular, entonó basura, y algo al interior de su torso tintineó y zumbó. ¿No crees que, dadas las continuas quejas del paciente, deberíamos realizar pruebas adicionales? A no ser que me equivoque, de lo que más se queja este paciente es de la comida. Cody miró al Dog, quizá de alguna de las muchas bandas de la presión que quiere su cabellera por falta de pago de préstamos vencidos. No me equivoco, ¿verdad? El Dog gruñó, sacudió la mano en un gesto que trascendía las barreras del lenguaje y continuó fingiendo su propia muerte. Programa a un droide celador, menciona Cody, para que lo lleve de vuelta a su celda. Volvió a mirar al droide. ¿Te das cuenta, basura? ¿Que aún no has contestado mi pregunta? Disculpe, ¿ya hemos llegado? Doctora Cody, si se refiere al tiempo estimado de llegada a la luna presidio, gradiente 7. La purga es una barcaza prisión basura. ¿A dónde si no íbamos a ir? Al espacio salvaje. Esperó pacientemente para ver al droide. Le dedicaba otra de sus miradas vacías e implacables. Después de 3 meses trabajando con el droide, Cody creía entender sus reacciones de la misma forma que determinadas personas coleccionan extrañas especies polimórficas, pseudogenéticas o antigüedades de culturas preimperiales. Hemos abandonado el hiperespacio. Los motores llevan 1 hora parados y no nos movemos. Así que solo puede significar una cosa, ¿verdad? Ya hemos debido de llegar. Lo cierto, doctora, es que mi conexión con el ordenador de navegación indica que... Doctora, un dedo puntiagudo tocó a Sahara Cody por detrás y la pinchó en algún lugar de las inmediaciones de la parte baja de la espalda. ¿Ya hemos llegado? Cody miró al preso de Baroriano, tumbado en la cama que tenía detrás. Se dirigió al droide médico. ¿Ves, basura? Todo el mundo se pregunta lo mismo. No, en serio, doctora, gruñó el de Baroriano, mirándola desde las profundidades de la melancolía. Tenía el cuerno derecho cortado por la mitad
que le otorgaba a su rostro un aspecto peculiarmente asimétrico. Vomitó sobre su propio abdomen y gruñó: «Me pasa algo en uno de mis hígados. He debido de coger algo en la ducha. ¿Quiere que haga un nuevo diagnóstico?» El droide empezó a dar vueltas alrededor de Cody, cambiando las herramientas de las servopinzas, mientras los componentes internos de su ordenador de diagnóstico parpadeaban bajo la cubierta de su torso. En su especie, los daños en el hígado son frecuentes. En muchos casos, su sangre con base de plata transporta poco oxígeno, debido al bajo nivel de adicción al uso recreativo de interfaz. El de Parioriano se incorporó. De repente era la viva imagen de la salud y cogió al droide por las pinzas. «¿Qué estás diciendo de mi especie?» «Tranquilo, Gat. No pretendía ofenderte». Cody puso una mano en la muñeca del preso, hasta que éste soltó al droide. Después se dirigió al Tuwambi. «Basura, ¿por qué no vas a ver qué pasa con el trastosjano de la B-17? Le he vuelto a subir la fiebre, y el último recuento de leucocitos de esta mañana no me ha gustado nada. No sé si sobrevivirá». Estoy de acuerdo. El droide brilló según la programación de la Academia Médica del Estado de Rina. «Bien, nos vemos después para las rondas vespertinas, ¿de acuerdo?» El droide dudó y pareció considerar brevemente la idea de objetar, pero se fue consternado y cloqueando suavemente para sí. Cody lo miró alejarse, las piernas desgarbadas y los enormes pies pasando entre las filas de literas que se alineaban a ambos lados de la enfermería. Solo la mitad de las camas estaban ocupadas, pero seguían siendo más de las que habría gustado. Era el oficial médico en jefe de la purga, y sabía que un gran porcentaje de los pacientes que estaban ahí fingían un poco o completamente para prolongar su estancia en la enfermería y para permanecer lo más lejos posible de la zona de presos comunes. Sin embargo, el viaje había sido largo y andaban cortos de suministros. Aún con el droide, la posibilidad de una emergencia médica. ¿Está bien, doctora? Miró hacia abajo y se dio cuenta de que el devaroniano la observaba desde su cama, tocándose el cuerno roto con indiferencia. ¿Cómo? Le he preguntado si está bien. Parece un poco, no sé. Estoy bien, Gat. Gracias. El preso miró en la dirección que había tomado el droide médico. Ese montón de tordillos no estará tramando algo contra mí, ¿no? ¿Quién? ¿Basura? Sonríe. Créeme, es un deschado de objetividad científica. Dale algunos síntomas extraños y será tu mejor amigo. ¿De verdad cree que ya hemos llegado? La doctora se encogió en hombros. No lo sé. Ya sabes cómo es esto. A mí nadie me cuenta nada. Ya, dijo el devaroniano y negó con la cabeza sonriendo. En la barcaza había algunas frases que se repetían constantemente entre los presos comunes. ¿Ya hemos llegado? ¿Y esperan que nos comamos esto? Eran las más repetidas. Pero nadie me cuenta nada. También se encontraba entre las favoritas. Tras meses de servicio, Cody las había adoptado, para su disgusto del alcalde y de muchos de los OCI que se tenían por miembros de una raza superior. Cody sabía lo que decían de ella. Los guardias no hacían ningún esfuerzo por ser discretos,
pasaba demasiado tiempo en la enfermería con la escoria y los droides. Así que la niña rica había empezado a acostumbrarse y prefería la compañía de presos y seres sintéticos a la de su propia especie, a saber, oficiales de prisiones y soldados de asalto. La mayoría de los guardias le habían retirado la palabra tras lo sucedido semanas antes. Aunque no los culpaba, todo el mundo sabía que era un grupo hermético e impermeable, que parecía pensar como un individuo único, algo que ella consideraba absolutamente nauseabundo. Incluso los presos, los más asiduos, aquellos a los que veía a diario, habían notado algunos cambios en ella. Ahora pasaba más tiempo entrenando basura para que el droide dejase de ser su ayudante y se convirtiese en su sustituto. Y aunque no había recibido ninguna respuesta oficial del alcaide, sabía perfectamente que acabaría aceptando su dimisión. Después de todo, había entrado en su oficina y se le había dejado en la mesa. No había forma de que pudiese seguir trabajando ahí, no después de lo que había pasado con Longo. Coge a una niña de una familia acomodada, de banqueros corelianos, y dile que no tendrá que preocuparse por nada en toda su vida. Envíala a los mejores colegios. Dile que hay un puesto esperándola en el clan bancario intergaláctico y que lo único que tiene que hacer es portarse bien. Límpiale la nariz, incúlcale los estándares políticos más elevados, dale cultura y buenos modales. Ignora el hecho de que, al contrario de lo que ella conoce, el 99% de la galaxia pasa hambre, padece enfermedades y no tiene acceso a la educación. Abraza el tiempo y su curiosa falta de sutileza diplomática e intenta pasar por alto la presión cada vez más incómoda del firme puño de Lord Vader. Avanza 15 años. La niña ya es una mujer y decide ir a Rinal a estudiar. De entre todas las ciencias, la medicina, la más sucia de todas, la que es mejor dejar a los droides, donde abundan la sangre, pus y los contagios, y tan alejada de lo que sus padres habían esperado para ella. Aún así, consienten con la esperanza de que solo se trate de un capricho idealista y que desde la pequeña Cody vuelva pronto a ocupar su lugar legítimo en la mesa de la familia. Después de todo es joven, tiene tiempo de sobra. Sin embargo, las cosas no salen según lo previsto. Tras 2 años en el Rinal, Cody conoce a un cirujano que le dobla la edad, un arrugado veterano curtido en cientos de misiones humanitarias, más allá de los planetas del núcleo, que le abre los ojos a los auténticos problemas de la galaxia que le rodea. La extraña historia de amor se desarrolla de forma bastante predecible, pero después de que acabara, Cody siguió sin poder olvidar la situación que él le describió, un mural de necesidades apremiantes, de seres cuya desesperación va más allá de su conocimiento. Él informa que los pobres se cuentan por millones, tanto humanos como no humanos, jóvenes que mueren a causa de la desnutrición y de las enfermedades, mientras que los altos cargos de la galaxia se regodean en su propia inconsciencia. O puedes vivir con algo así, le dijo el cirujano, en la que acabó siendo una de las últimas noches que pasaron juntos. O no puedes. Y resultó que ya no podía, tras ser rechazada sistemáticamente en varios grupos de asistencia por su falta de experiencia. Cody decide trabajar para el Imperio, algo que su familia acepta a regañadientes. Al menos es una entidad conocida, pero en un puesto que deja a sus padres sin palabras, indignados, estupefactos. Ninguna hija suya iba a trabajar en una barcaza prisión imperial. Aquella humillación iba más allá de los límites que podrían soportar. Pero aquí estoy, pensaba Cody. Ahora, ya que después de todo
era soberana de su propio reino en miniatura, duquesa de las literas vacías y señora de los eternos dolores de estómago, objeto de deseo involuntario para los cientos de carceleros con frustraciones emocionales y para los soldados de asalto necesitados. Además, como médico que era, se encargaba de mantener con vida a los presos de la barcaza prisión imperial. Purga, el tiempo suficiente para trasladarlos a alguna luna presidio remota. La ironía, por supuesto, residía en que en el periodo de una semana estándar, o lo que fuese que tardasen en llegar a su destino, volvería con su padre y su madre, si no con el rabo entre las piernas, de forma parecida. Su madre la olfatería y frunciría el ceño, y su hermano se reiría de ella, pero su padre estrecharía a su pequeña entre sus brazos, y cuando hubiese pasado un periodo de tiempo aceptable y hubiese cumplido su condena, volvería a ser bienvenida en el redil. Su estancia a bordo de la barcaza acabaría siendo lo que ellos habían imaginado en un principio, una aventura de juventud, una anécdota encantadora para contar a los diplomáticos durante la cena. No os vais a creer cómo decidió pasar su juventud nuestra hija. Cody volvió a echar un vistazo a la enfermería y cuando notó que una leve sensación de duda invadía, la hizo desaparecer. Pero al igual que la mayoría de sus rasgos de personalidad, esta no se evaporó de enseguida. En cambio, espontáneamente, la imagen de Von Longo volvió a su memoria. El hombre del rostro ensangrentado, que intentaba hablarle a través del respirador artificial, que le apretaba la mano entre las suyas y le pedía que lo dejara ver a sus hijos por última vez. Le rogaba que se los llevase para que pudieran hablar con ellos en privado. Momentos después, una sombra amenazante surgió a sus espaldas, y al volverse vio a Sartoris, tan cerca que hasta pudo oler su piel mientras hablaba, a través de unos labios tan finos que apenas parecían moverse. Presentando sus respetos, doctor. Longo había muerto más tarde aquel mismo día, y Cody había decidido que aquel sería su último viaje con la purga y el imperio. El siguiente paso sería contactar a sus padres para informarles que volvía a casa. La ropa lujosa y los cristales finos nunca habían sido de su agrado, pero al menos podría dormir por las noches, y por las tardes se sentaría a cenar con las personas acomodadas y orgullosas de sí mismas, y olvidaría lo que había pasado con Von Longo y Sartoris. ¿De verdad eso es lo que quieres, Cody? Volvió a la realidad. En cualquier caso, siempre había pensado que tendría tiempo de sobra para pensarlo, antes de que la barcaza llegase a su destino. Tiempo tenía de sobra para decidirse. Sin embargo, los motores se habían detenido y llevaban más de una hora parados. Desde la otra punta de la enfermería se oyó gritar a uno de los presos: «Doctora, ¿ya hemos llegado?». Esta vez no contestó.